Viajamos ahora hasta una de las zonas del interior de Galicia más llamativas, a Ribeira do Sil. El monasterio de Santa Cristina, además de ser bien de interés cultural, es uno de los monumentos de mayor interés arquitectónico de nuestro país. A Ribeira Sacra es quizá el lugar encantado por excelencia de nuestra tierra. Escondido entre castaños centenarios, se alza robusto y espiritual el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil. Este cenobio benedictino, situado en el municipio de Parada do Sil, configura el monumento de mayor interés arquitectónico de las orillas del río Sil. El origen de la comunidad monástica de Santa Cristina es impreciso. Tras varios estudios, fue considerado inicialmente como un centro eremítico, transformándose después en un cenobio. Do mosteiro temos coñecementos non desta edificación, sino de coñecementos de que aquí había algo no século X, e a construción é de finais do XII-XIII, non é unha mezcla de románico e gótico, e eu creo que o máis destacable, aparte de o que é a iglesia, o conxunto da iglesia, que é verdadeiramente, eu creo que espectacular dentro da cantidade de románico que hai en toda a Ribeira Sacra, pois tamén é moi importante, eu creo, o paraxe, onde está enclavado, non? Porque estes soutos de castiñeiros centenarios, eu diría, ao mellor algún casi milenario, non? Pois eu creo que é único. La iglesia, uno de los máximos exponentes del románico rural gallego, posee una única nave de planta de cruz latina. La cabecera cuenta con 3 ábsides semicirculares que albergan 3 capillas. La central está adornada con pinturas de finales del siglo XVI. En la fachada principal, un espectacular rosetón permite el paso de la luz a todo el templo. La portada está formada por 3 arquivoltas de medio punto, apoyadas en 6 columnas. Los capiteles están decorados con motivos vegetales y rostros humanos. Pero si algo destaca en hermosura, es la portada de entrada al monasterio. Diferentes figuras decoran el único arco. Del cenobio se conservan 2 alas. A ellas se accede desde el claustro en forma de L. Los monjes cultivaban esta tierra, especialmente la vid y los castaños, hasta que en el siglo XII cedieron sus tierras a los campesinos a cambio de rentas. O mosteiro tuvo un período de esplendor moi importante ata o século XV, e a partir do século XV, que entra en relación co mosteiro de Santo Estevo, empeza de alguna maneira a súa decadencia, non? O mosteiro este vivía esencialmente pois do viño e da castaña, non? De feito, os benedictinos regulan as súas reglas, San Benito, a cantidad de viño que podían beber os monxes, non? Dice que os débiles podían beber como 1,5 cuarto, e os fortes, o mellor, podían beber hasta 1,5 litro, non? Entón, a economía do mosteiro pois se basaba no aporte que facían os veciños, aporte obligatorio, non voluntario, á iglesia, en un coto moi grande. Entre el claustro y la iglesia se alza la torre del campanario, visitable hasta la cima, desde la que se alcanzan hermosas vistas del cañón del Sil. El Ayuntamiento de Parada do Sil quiere poner en marcha un proyecto en este lugar que llamarían el Bosque de los Sentidos, con la intención de que el visitante pueda disfrutar de un espacio donde relajarse y sentir la naturaleza. La empresa Ecos da Pedra trabaja en la dinamización de este espacio. Llegar hasta aquí y encontrarnos este monasterio, siempre hemos estado relacionados con la música, y principalmente lo que quisimos darle era aunar 2 conceptos, que era un altavoz musical para diferentes músicos que no tienen esa oportunidad de que la gente les escuche, en un enclave como este monasterio, que es una joya. Entonces, aunar esos conceptos, ¿no? Lo que es la parte histórica de un monasterio de esa envergadura y la parte más cultural y musical, para que conjuntamente, que, como el nombre dice, Ecos da Pedra, pues sea como un rayo de luz, ¿no? Dentro de lo que es la Ribeira, y que, bueno, pues con el tiempo podamos tener aquí a diferentes músicos que dejen su arte. También quieren poner en marcha otras actividades como exposiciones itinerantes de pintura y escultura.